Vamos a dar curso entonces a la parashá Vayelech. Y justamente empieza esta parashá con las palabras de Moshe diciendo: tengo 120 años, ya no podré salir más y volver. ¿A qué se refiere salir más y volver? Se refiere a salir de su cuerpo, a poder ir al mundo de Atzilut y bajar Berajá al mundo. Y precisamente fue dicho que el hombre viviría no más de 120 años. Y eso fue la vida que le dieron a Moshe, que es llamado hombre. Ese es el ejemplo de un hombre que vivió 120 años. Y sabemos que la Torá, cuando dice vivió esos 120 años, quiere decir que fueron verdaderamente 120 años luminosos. Desde el nacimiento de Moshe empiezan todas las enseñanzas que nos da la Torá en este modelo de lo que es verdaderamente el hombre. Y se refiere a esta conciencia maravillosa que va al otro mundo y vuelve. Por eso dice que no hay otro hombre como Moshe, porque en realidad Moshe es un ejemplo único de el alma de un ángel que es encarnada en un hombre. Esta conciencia va más allá del hombre histórico y no podría comandar más a Israel en la guerra. Es decir, es esta conciencia que nos guía en términos de esta disyuntiva y donde en la medida que se va acabando la Torá, su lectura, me refiero en el sentido literal, se nos va acabando esta posibilidad de ir adquiriendo más y más enseñanzas. Nos quedan escasas parashiot para terminar todos los libros de la Torá. Y nunca el pueblo de Israel, nunca tuvo regreso a este concepto de la parashá Nitzavim, nunca ha tenido un intermediario para dirigirse al Creador. Por eso el pueblo de Israel es llamado primogénito, porque es el hijo directo, el llamado hijo directo de Akadosh Baruj Hu. Porque la sabiduría que tiene el pueblo de Israel, igual que la sabiduría que le hereda Moshe al pueblo de Israel, como su guía. Ojo, no como un intermediario. Por eso nosotros no hicimos de Moshe Hasbe Shalom un Dios. No. Ni aún con todos los milagros. Miren que el mayor milagro que se le vio a Moshe fue abrir el mar en 12 canales y para que el pueblo, cada tribu, cruzara a pie seco. Cosa que nadie más, entre todos los profetas, conocidos, desconocidos, populares e impopulares, ha logrado algo así. Sin embargo, no alabamos a Moshe, sino tomamos el ejemplo de un guía para saber cómo entrar y salir de esa tierra prometida, para entender cómo entrar y salir de esa leche donde fluye leche y miel de la cual hablaba Moshe, llamado Shabbat, y donde esa sabiduría le permite entrar y salir, entrar y volver al pueblo de Israel, llamado pueblo Kadosh, pueblo santo. Kadosh no significa santo, significa del otro lado. Es decir, el pueblo de Israel
es aquel que sabe ir del otro lado, al nivel de Atzilut, al mundo donde se crean las circunstancias y no al mundo donde se viven las circunstancias. Por eso a Kadosh Baruj Hu lo llama hermano, puesto que su avatar es el pueblo de Israel en el mundo físico. A diferencia de todas las demás religiones, Israel, por supuesto, ha tenido sus grandes sabios y sus grandes justos. Máxime el caso de Moshe. Pero nunca para considerarse esos representantes como elegidos o representantes del Creador. Jamás. Sino siempre como una guía, como un maestro, como un padre que enseña a sus hijos. No se trata de ser perfectos, sino reconocer como proyecto lo que tenemos que aún mejorar en nuestras midot. Por eso nos dice, ya no podré más salir y volver, ya no los podré guiar en esa guerra. Es decir, llega un momento en que este pueblo de Israel tiene que tomar responsabilidad no de ser perfectos, sino de mejorar en sus atributos y cualidades. Es un niño que a lo largo de todas las facetas de la Torá va madurando. Y justamente explica mi maestro al respecto, que a Kadosh Baruj Hu le da 3 nombres al pueblo de Israel. Le llama primogénito, le llama Kadosh y lo llama hermano. Ahora sí entendemos. Dice que a Kadosh Baruj Hu haya su residencia en medio del pueblo de Israel. Eso quiere decir que le llama al pueblo de Israel embajador del mundo divino. Y ya lo explicamos lo que significa pueblo elegido. Am Segolá, el pueblo de los 3 puntitos. No es elegido por una cualidad, sino por la sabiduría que recibe en su Torá, misma que ya abundamos la importancia de esto y la difusión que debe darle en la Parashá Nitzavim. Luego viene una enseñanza preciosa. Dice la Parashá Vayelech que posteriormente, cada 7 años, después del año sabático de Shemitah, nos habla de la fiesta de Sukkot, donde igual que en la Parashá Nitzavim, son convocados en Sukkot, ojo, lo leemos en Sukkot, están obligados a ir a la fiesta de Sukkot todos los hombres, todas las mujeres, los niños, los prosélitos, pues todos deben de participar en la fiesta, hasta los bebés. Sukkot es la corrección que hacemos como pueblo sobre los demás pueblos de la tierra durante 7 días representando las 70 naciones. Con el Lulav y el Etrog, 7 días hacemos la corrección de las 70 naciones. Pero ¿por qué menciona el año sabático, la Shemitah? Porque, y este es un hidush, el Shabbat de la tierra es la Shemitah. Pero también en la Shemitah era la condonación de las deudas. Al igual que nosotros hacemos oración por las 70 naciones, buscamos hacer la corrección de las deudas para los demás pueblos. Cuando el pueblo de Israel puede dedicarse a su Torá, entonces caen bien las cosas a los demás pueblos. Y la verdad es que
hace referencia a un ejemplo que me gustaría compartir en nuestro grupo de estudio, donde me acuerdo, Lea, que una vez tuviste una persona que te decía: yo también voy a mi templo y veo y oramos a un Dios, ¿no? Y ese Dios le respondió a las personas y hace milagros. Es que lo que no sabe esa persona es que es gracias a las oraciones del pueblo de Israel que la oración de esa persona fue respondida. Porque si esa persona le pide salud para su hijo a un falso Dios, es gracias a que el pueblo de Israel pide por la condonación de las deudas de las naciones durante Sucot, que precisamente la deuda de ese hijo es borrada y por consecuencia la enfermedad desaparece. Pero es tanto el letargo y la ignorancia, por lo cual están atrapados en un anzuelo esas naciones, que no lo alcanzan ni a ver. Aquí es donde se liga la Parashá Vayelech con la Parashá Nitzavim. Luego nos habla esta Parashá al final de la vida de Moshe, donde menciona que se acerca su fallecimiento y convoca a Yehoshua para darle instrucciones. Y le dice que el pueblo se desviará y abandonará a Dios y a su pacto, y que Akadosh Baruj Hu se indignará contra ellos, los dejará y así dice, ocultará su cara. En realidad lo que vemos es que el pueblo de Israel viviría en una ignorancia tal que no sabría más dónde buscar al Creador. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasó. Decía un amigo muy querido de Israel, que le decían sus compañeros del ejército: mira lo que le pasó a Israel, mira nada más la matanza que hizo este acto terrorista en Israel. ¿Dónde está tu Dios? Así le dicen, personas de Israel. Y le digo, es que esos no son de Israel. Esos no son Yasharel. No saben ni dónde buscar al Creador. Están perdidos, literalmente desconectados, por no decir muertos dentro de la vida espiritual. El pueblo de Israel es un niño que se habría perdido completamente si no fuera por los tzadikim, por nuestros sabios, que dieron esa guía. Por eso hace esta referencia de Moshe, que fue esa guía, el ejemplo del Leviatán, el ejemplo del tzadik. Porque, mucho cuidado con estas palabras, dice, los dejará y ocultará su cara. El que se esconde, los demás no saben dónde encontrarlo. Es decir, cuando Akadosh Baruj Hu se oculta, es que no saben los pueblos dónde encontrarlo. Se va, se aleja y no saben dónde encontrarlo. En cambio, el que se oculta normalmente sí sabe dónde está para poder aparecer en algún momento a todos los demás. Esa es la diferencia de el que los dejará y el que ocultará su cara. Aquel que los deja, que se aleja, que se va, no saben dónde encontrarlo. Pero el que se oculta sí puede aparecer cuando desea aparecer para los demás. Es decir, así funciona nuestra relación con Akadosh Baruj Hu.
no es que está oculto ni que se esconda, sino que nuestra ignorancia nos impide reconocerle y nuestro alejamiento. Nosotros somos los que nos hemos alejado porque estamos inmersos y rodeados de Él y le impedimos manifestarse en nuestra vida. Le preguntas a un pez, ¿a dónde se fue el agua? Y te pregunta el pez, ¿qué es el agua? Ese es el nivel de ignorancia de aquel que dice, ¿y dónde está tu Dios? En tus pulmones, en tu sangre, en tu cerebro, en todo lo que miras, respiras y en lo que no ves y en todo lo que sientes, también está Él. Pero te has alejado tú a tal grado que ya no lo ves. Por eso se esconde de ti. Pero es que en realidad no es que se esconda, es que ya no le conoces. O como dice el Salmo, ya no le reconoces. En medio de Israel, dice, caminaban 3 hermanos, Moisés, Aarón y Miriam. El nombre asociado a Moshe es Yud-He-Vav-He Tsebaot. También con las vocales Ihi-Vihi Tsebaot, que por cierto es el nombre del éxito. El nombre asociado a Aarón es Elohim Tsebaot y es de la sefirá Od. El de Moshe es la sefirá Netzach. Y el nombre asociado a Miriam es El Shaddai, asociado a la sefirá Yesod. Por lo tanto, estas 3 sefirot, estos 3 hermanos, porque estas 3 sefirot están muy relacionadas, Netzach, Od y Yesod, precisamente se explica que si los israelitas se beneficiaron de todos los favores celestes que narra esta parashá, fue por Moshe, Aarón y Miriam. Por eso, cuando vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu, pedimos por el mérito de esos 3 hermanos. Decimos, Visehud Moshe, Aarón, Miriam, y pedimos. Así es como hacemos peticiones al cielo por los favores de estos 3 hermanos. En esta parashá, que se explica que a veces, para que un hombre pueda tener a su alma hermana, Akadosh Baruj Hu hace perecer al hombre que le estaba ocupando en un matrimonio anterior, no siendo su alma hermana. Pero me gustaría aclarar que tiene que existir un mérito en la persona para que su alma hermana aparezca. No es casualidad, es un gran mérito. Es el completar la vasija. Pero al mismo tiempo, Akadosh Baruj Hu no quiere que un alma quede sin su alma hermana. Pero para que se presente esto, repito, tiene que haber un mérito. Vemos que de forma análoga, en el momento que tiene que aparecer un nuevo rey, el anterior desaparece. Por eso es que cuando viene una segunda etapa, la primera etapa desaparece del escenario. Y esto hace referencia al pasuk donde, así como Moshe apareció, manda llamar a Yehoshua para que tome su lugar en su escenario. Y esa es la connotación de esta parte que explica mi maestro en la parashá. Nos cuenta el Zohar sobre la palabra amén, que por cierto, amén vale 91.
y es igual a un Yihud que es Yud Hei Vav Hei con Aleph Dalet Nun Yud. Es decir, Yud Hei Vav Hei, que es Tiferet, y Aleph Dalet Nun Yud, que es Malhut, Amonai. Entonces, se une, Amén, es en realidad Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Es la unión de estos dos, Yud He Vav He con Aleph Dalet Nun Yud. Pero también la palabra Amén tiene también 3 letras. Aleph, Mem y Nun. ¿Y se acuerdan que hablamos en la parashá anterior de 3 letras? Que era Emet y Sheker. Pues la palabra Amén es precisamente lo que permite materializar. Explica que la Aleph es un pozo profundo de donde emanan todas las bendiciones. Porque la Aleph es una letra que si la volteamos al revés, la escribimos al revés o al derecho, da la misma letra. Aleph se lee igual al derecho o al revés. Pero cuando Aleph, es decir, deletreamos Aleph y la leemos al revés, dice Pele, que significa maravilla. Es decir, es una letra que no importa si la pones al derecho o al revés, sigue siendo Aleph. La letra Mem de la palabra Amén es un río que corre sin cesar. Hace referencia a Maim, agua, a la Torá, cuya sabiduría no tiene fin. Aleph es dador, Mem es dador, pero la entidad receptora es la propia letra Nun, que es la matrona que recibe las bendiciones. Y es que la letra Nun, y esto no lo explica mi maestro, vale 50. Y 50 es precisamente el momento en la puerta 50 también es el momento en que conectamos con la Neshama. Nun es la letra de la Neshama, que también es Sham Nun, la puerta 50, el Shabbat. Y ese es el momento en que conectamos con la matrona, la Sefirá Malhut, la conectamos con el nivel de Atzilut. Por eso es que Amén es precisamente la forma de cómo bajamos y materializamos del nivel de Atzilut al nivel de Malhut. Porque la Nun, que es la receptora, es la matrona. Por eso cada vez que decimos Amén, hacemos que la Nun reciba de la Aleph y la Mem. Es decir, las maravillas de los secretos que están en la Torá se materializan. Eso quiere decir que la Mem es un paquete de energía donde se reciben las bendiciones de la fuerza de Akadosh Baruj Hu y de todos los secretos que están en Maim, en la Torá. Y cada vez que decimos Amén, esa palabra genera ángeles o fuerzas que te van a asistir el día de la muerte. Es importantísimo el decir Amén cuando corresponde, ya sea en el Sefer Torah, ya sea en las oraciones o en el momento en que hacemos una verajá con la comida. Supremamente importante decir Amén. Porque si hubiera accidentes en la trayectoria de un alma durante su vida, es decir, cortocircuitos, esa fuerza de haber dicho Amén le ayuda. Es una fuerza adicional, un músculo que le ayuda para que pueda continuar en su camino y no quede trunca en medio de 2 mundos y quedar abandonada. Entonces, habla esta parashá
de poner un cántico en la boca de los israelitas. Así dice: cuando yo introduzca a este pueblo en la tierra que prometiera bajo juramento de los ancestros, de la que fluye leche y miel, nuevamente hace referencia a esto, y coman hasta quedar satisfechos y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos y los adorarán. Así dice esta parasha. Esta situación se refiere a la palabra cántico, shir, que significa secreto, donde los secretos de la Torá son el testimonio precisamente para evitar las desviaciones de un mundo de ilusiones. Por eso dice: vivan en la opulencia e irán tras ídolos ajenos y los adorarán. No dice vivirán en la riqueza, porque entonces se referirá a la sabiduría, sino en la opulencia. Habla de lo material. Shir, los secretos de la Torá, es lo que nos priva de las desviaciones de un mundo de ilusiones. No se refiere a un cántico como una canción, donde pensamos que por el hecho de cantar salmos o canciones bonitas, todos en conjunto, ya conectamos con el Creador. Falso, nada más falso. Por el contrario, esos son justamente elementos que nos llevan a falsas emociones, nos genera ilusiones que justamente nos presta el Satán. Lo que estábamos hablando en la Parashá Ki Tavo es un préstamo emocional que nos hace el Satán para llevarnos por el camino de tropiezo. Nunca dice que el pueblo se rebela contra Hashem en esta parashá, sino dice: se rebelaron con Hashem. No contra Hashem, sino con Hashem. Es decir, en todas nuestras equivocaciones, es el propio Akadosh Baruj Hu que sufre al momento en que le llevamos con nosotros en contra de su voluntad. Es horrible. Es como cuando tu mamá te dice que si no quieres ir al supermercado y le dices que no, y te agarra de la mano, te mete al coche y te lleva al supermercado aunque no quieras. Eso es lo que siente Akadosh Baruj Hu cuando le llevamos por el camino incorrecto con nosotros. Por el contrario, nunca precisamente explica esta parashá que todas estas equivocaciones, nunca estas equivocaciones, nos han llevado a algo positivo con el Creador. El Creador sufre en este proceso y de la misma forma lo hace como un padre sufre cuando ve a sus hijos en el error. Por eso es que continuamente habla de que se va a alejar y que la ira de Dios, ¿qué es eso? Precisamente es el sufrimiento de Akadosh Baruj Hu, donde se cierra la bendición a este mundo. Eso es lo que significa metafóricamente. Por eso en la Haftará nos dice: vuelve Israel hasta Yudke Vavke, tu Elohim. Vuelve Israel hasta Yudke Vavke, tu Elohim. ¿Cómo que Yudke Vavke, tu Elohim? Porque son dos niveles de conciencia diferentes. Y son dos manifestaciones de la divinidad diferentes. Yudke Vavke es el mundo donde se crean los milagros. Y Elohim es rigor. En Rosh Hashanah se examinan dos conciencias. También es llamado Yom HaZikaron, el día de los recuerdos. En la mente divina
se vuelcan todos los recuerdos de los moradores de la tierra y se observa el nivel de conciencia de cada ser vivo en Rosh Hashanah. Esto es un regalo maravilloso. Se recuerdan todas y cada una de las acciones de nosotros. Por eso se abren 3 libros. El libro de los Sadikim, los justos, el libro de los Rashaim, los malvados, y el libro de los Menonim, los intermedios, los que no estamos ni de un lado ni del otro, que son en pocas palabras todos nosotros, y que requieren más tiempo para resolver su juicio hasta Yom Kippur. Y justamente nos regalan Yom Kippur para que no nos vayan a inscribir del lado de los Rashaim. Por eso la importancia de hacer Yom Kippur, porque ese día nos regalan la respuesta del examen. Akadosh Baruj Hu es tan misericordioso que, como sabe que tenemos la posibilidad de no pasar el examen, nos regala el pastel, nos regala el acordeón, nos regala el truco del examen para venir a auxiliarnos porque no sabemos la respuesta. Justamente en Rosh Hashanah, si recuerdan, cantamos algo diferente en la Amida. Cantamos, y lo voy a decir solo para efectos didácticos, Adonai u a Elohim, Adonai u a Elohim. Es decir, menciona nuevamente Yud-Ke, Vav-Ke y Elohim. 2 conciencias diferentes. ¿Por qué? Porque Yud-Ke, Vav-Ke endulza el rigor de Elohim. Estamos buscando anular el juicio en una especie de indulgencia. Es tan importante porque también en ese día Akadosh Baruj Hu se acuerda también de todos esos recuerdos, todas esas peticiones de los moradores de la tierra. Y en función de sus méritos y de su conciencia, una conciencia de misericordia o una conciencia de rigor, dependiendo del individuo, ahí es donde se concede en Rosh Hashanah esa petición o ese recuerdo para el próximo año. Por eso, también Rosh Hashanah hace referencia a esto. El día que el faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, fue Rosh Hashanah. No es un día de juicio para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Por eso es que se tribuló el faraón. Por eso es tan importante que viene Sukkot, donde pedimos por las naciones, para que las naciones nos dejen en paz, para que las naciones estén en paz. Y también en Rosh Hashanah pedimos por nuestros dirigentes, por el presidente de nuestro país, pedimos en Rosh Hashanah, pues también se determinan los pensamientos que tendrán las personas. Y también dentro de los recuerdos que se presentan en el Olam Haba, en la conciencia divina, están todas las peticiones que hicimos a Kadosh Baruj Hu durante el año. Y sabemos que si tenemos la sabiduría para abrir los cielos, se conceden dichas peticiones. La mayoría de estas peticiones, ojo, se manifiestan en el mes de Kislev. También lo sabemos. ¿Por qué razón? No lo estamos inventando, sino porque en la Torá, el versículo donde dice
Y Dios recordó a Sara, refiriéndose a que concibió a Isaac. Ese día que dice Dios recordó a Sara, también fue Rosh Hashanah. Por eso sabemos que se acuerda de nuestras peticiones. Libra representa un equilibrio entre causa y efecto para entender la parashá Vayelech. Entre la luz y la vasija, entre vida y destino, entre el cielo y la tierra, entre el Creador y las criaturas. Y justamente en Libra explica la parashá Vayelech. Yudke Vavke y Elohim son peso y contrapeso en la balanza. Depende hacia dónde nos inclinamos. Y dice, explicando de esta parashá, Rabbi Yehuda Ashlach, que vasija en lenguaje cabalístico es el deseo. El nivel más bajo es el nivel del deseo material. Luego sigue el deseo por posición social o emocional. El primero está asociado al Nefesh, el segundo al Ruach, y el más alto es el deseo por la luz de Akadosh Baruj Hu, es decir, el deseo de conocer al Creador. El objetivo al que hace referencia Vayelech es preguntarnos en qué nivel estamos y qué nos falta. ¿Estamos en el deseo material? ¿Estamos en el deseo por posición social o emocional? ¿O estamos en el deseo por la luz de Akadosh Baruj Hu? Todas las fiestas que vienen son un proceso de reconciliación en una celebración de unión entre el Creador y su criatura. Eso es lo que viene en Rosh Hashanah, en Kippur, en Sukkot, en Simchat Torah, en Shemini Atzeret. Todo eso es lo que viene. El reto es qué capacidad tiene esa vasija en la criatura. Es decir, deseo material, deseo emocional o deseo por el Creador. Para poder recibir la fuerza del Creador, nosotros tenemos que excitar el líbido para acercarnos a esa luz. Y miren qué interesante esto. 6 meses busca a Kadosh Baruj Hu ayudar a su criatura a un llamado que es definido como despertar superior. Y 6 meses son la labor del hombre acercarse a su creador, que sería el despertar interior. Los primeros 6 meses, si se fijan en la Torá, solo vemos quejas del pueblo de Israel. Y a Kadosh Baruj Hu le ayuda y le da y le da y le da al pueblo de Israel incondicionalmente. Pero después, poco a poco vemos en la Torá, en los últimos 6 meses, el despertar de ese pueblo. Y cómo hay un proceso de elevación simultáneamente con el último libro que termina con la Sefirá Malhut. Es decir, en la medida que la Torá va descendiendo al nivel de Malhut, que sería la materialidad, va elevando su despertar el pueblo de Israel. Y en la medida que la inmaterialidad prevalece en la Torá desde todos los efectos de la creación, ese pueblo de Israel es un pueblo muy alejado, muy ignorante y muy quejumbroso en términos de ese nivel de espiritualidad. Lo anterior se explica al comprender cómo se genera ese despertar a través de la Torá.
Hay un despertar superior y un despertar interior en la conciencia. Una parte la realiza Akadosh Baruj Hu y otra parte expresa esa voluntad su criatura, Ratzón. Hay un Ratzón por parte de Akadosh Baruj Hu y hay un apego a ese Ratzón, a esa voluntad de la criatura. Al principio de la Torah no se había dado el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Esto se los explico de mi estudio. No viene en ninguna parte. Al principio de la Torah no se había dado el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Era Elohim. Luego se le da el nombre de Shaddai. Pero posteriormente se le da a Moshe el nombre que hacía los milagros en Egipto, que era Yud-Ke Vav-Ke, y le dice, para los cabalistas, incluso, Ekie, Asher, Ekie. Pero al pueblo dile, Ekie. Es decir, tú serás el que serás, es decir, el que sabe proyectar en su meditación. Eso es para los elevados, no para los que viven en Egipto. Es un despertar lo que nos está hablando Vayelech, pasando de una conciencia a otra en los diferentes niveles. Del mes de Nisan al mes de Elul, tenemos los meses que representan el despertar superior. Es decir, la iniciativa de Akadosh Baruj Hu para levantar y atraer a Israel. Empezamos en el despertar superior en Nisan. Tenemos Pesaj, que es una redención donde Akadosh Baruj Hu eleva, saca a su pueblo de Egipto. En el mes de Iyar manifiesta grandes milagros que acontecen en el desierto, que representa el letargo espiritual. Donde más se quejaba el pueblo de Israel, ¿cuándo fue? En el desierto. Desierto de sabiduría. En el mes de Sivan tenemos la entrega de la Torah, que es la mayor muestra de amor, la más grande que tiene Akadosh Baruj Hu con su pueblo, es su regalo de bodas. De esto ya entendimos que es como salir de este letargo y de esta prisión. En el mes de Tammuz y en el mes de Av tenemos ayunos y la destrucción del templo, porque Akadosh Baruj Hu ve la blasfemia, el cortocircuito del Zera Levatalá, ve los errores de su pueblo, ve todo el becerro de oro, la envidia, todos estos cortocircuitos, y tenemos ayunos en el mes de Tammuz y en el mes de Av. ¿Por qué la destrucción del templo? Porque Akadosh Baruj Hu prefiere, al momento en que ve los errores de su pueblo, destruir el templo antes que destruir a su pueblo, para que una vez que le quitan los tabiques, despierte de su idolatría. En el mes de Elul atendemos el llamado de Akadosh Baruj Hu y hacemos Selijot, que es un proceso de despertar. Y ahora vamos al despertar del pueblo judío para conectarse con Akadosh Baruj Hu, tanto en el momento de Tishrei en Kippur y para volverse a conectar con Akadosh Baruj Hu en Heshvan. Está el esfuerzo que hizo Noaj por salvar a su familia. Ahí es Noaj que está construyendo el arca, que es Noaj que actúa por sí mismo para salvar su familia. Lástima que no tuvo el mérito para salvar el mundo.
En el mes de Kislev tenemos Hanukkah. Es el despertar de los Macabim. Ya fueron los macabeos los que se levantaron en armas, con la confianza, la fuerza, cabalistas que se levantaron para luchar unos cuantos contra un ejército y vencieron. En el mes de Tevet, los Sadikim defendieron con su vida la Torá. En el mes de Shevat, el hombre eleva el reino vegetal. Tenemos el año de los árboles. Celebramos plantando, sembrando un arbolito. El hombre eleva el reino vegetal con su alimentación. Y llegamos en Adar, donde tenemos Purim. Purim, una fiesta que es obligatoriamente para estar alegres, donde se lee la Megilá de Esther, donde es el hombre, claro, a través de Akadosh Baruj Hu, el que actúa, donde en toda la Megilá no aparece el nombre de Akadosh Baruj Hu, a diferencia de Pesach, que Akadosh Baruj Hu hace todo. Purim es la fiesta del despertar del hombre, donde actúa una vez que conoce la Torá. Y este es el proceso que nos explica la Parashá Vayelech.